Con el orden del día corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se abroga la ley de extinción de dominio del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, autor de la misma. ¿Sí está? Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. De conformidad con el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva se autorice al suscrito a dar lectura de una síntesis de la presente iniciativa. Adelante, diputado. Gracias. El que suscribe, diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 60, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 50, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción 1 y 98, fracción 1 de su Reglamento General, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. En mayo de 2009 se expidió la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que tuvo como objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el procedimiento correspondiente, la actuación de las autoridades competentes, los efectos de la resolución y los medios para la intervención de terceros que se consideran afectados por la misma. La finalidad principal de emitir este tipo de ordenamientos consistió en disminuir la capacidad de la delincuencia organizada a través de la pérdida del derecho a la propiedad o posesión de los bienes, objeto o producto de la comisión de un delito. Quizá los resultados de contar con la legislación de esta naturaleza no fueron los esperados, pero sin embargo se abrió la puerta para que en lo subsecuente se emitiera una legislación más eficaz. No obstante que en los artículos transitorios no se estipuló un plazo para que los congresos locales legislaran en este tema, devino la armonización de la legislación estatal con la emisión de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas, publicada en marzo de 2011. Cabe mencionar que dicho marco normativo, tanto a nivel federal como estatal, careció de la fuerza suficiente para disminuir las prácticas delincuenciales y en cada vez más creciente caudal económico producto de la comisión de delitos, lo que motivó que se replanteara la base constitucional de la figura de extinción de dominio, partiendo de la premisa de que la problemática también aumentaba considerablemente en el ámbito internacional. Partiendo de lo anterior, con la colaboración de diversos sectores de la sociedad, así como de los actores políticos y miembros del Poder Judicial de la Federación y las entidades federativas, fiscalías o procuradurías de justicia, se llegó a la conclusión de la urgente necesidad de llevar a cabo una reforma integral en la materia, que homologara el procedimiento y diera pauta para que en los estados se realicen procedimientos homologados y todos en un mismo tenor. Aunado a ello, todos estos compromisos pactados por el Estado Nacional Mexicano obligaron al Gobierno de la Unión a armonizar su derecho interno y por ello una de esas reformas fue la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo del 2019, con la publicación del decreto por la cual se reforman el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio, misma que establece: la extinción de dominio se ejercerá por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal,
Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. Asimismo, se modificó la fracción 30, se modificó la fracción 30 del artículo 73 en los siguientes términos: para expedir la legislación única en materia procesal, civil y familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución, retomando de una nueva cuenta la reforma constitucional del 14 de marzo del 2019, en la cual se facultó al Honorable Congreso de la Unión a expedir la legislación única en la materia que nos ocupa. Dicha atribución la ejerció con aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. El aspecto central de la iniciativa que hoy someto a su análisis consiste en abrogar la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas, publicada en el suplemento número 18 del Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al día 2 de marzo del 2011. Lo anterior en razón de que ahora la aprobación de las leyes en este rubro son facultad exclusiva del Congreso General de la Nación, tal como se señala en el artículo tercero transitorio de la supracitada reforma constitucional, mismo que reza lo siguiente: artículo tercero. La Ley Federal de Extinción de Dominios reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la legislación respectiva del ámbito local, seguirán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la legislación nacional única en materia de extinción de dominio que ordena el presente decreto. Bajo esta perspectiva, como lo indicamos con antelación, ya ha sido aprobada y promulgada la Ley Nacional en la materia, motivo por el cual los congresos deben abrogar sus respectivas leyes locales. En el caso específico de esta entidad federativa, la invocada Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas. Pues bien, en cumplimiento a este mandato constitucional, el Congreso de la Unión aprobó la referida Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada en el Diario Oficial el 9 de agosto del 2019, misma que en sus artículos transitorios mandató: segundo, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se abroga la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes de extinción de dominio de las entidades federativas, y se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto. Para hacer efectivo el contenido de esta disposición jurídica, en el artículo tercero se estipuló: tercero, en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar su legislación respectiva con el presente decreto. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante cual se abroga la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se abroga la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas, publicada en el suplemento número 18 del Periódico Oficial, órgano de gobierno del Estado, correspondiente al día 2 de marzo del 2011. Transitorios. Artículo primero. Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Los procesos en materia de extinción de dominio
iniciados con fundamento en la ley que se abroga deberán concluirse y ejecutarse conforme dicho ordenamiento. Zacatecas, Zacatecas, septiembre del 2019, el de la voz. Es cuanto, Diputado presidente, para solicitarle al diputado promovente me permita suscribirme En a su los mismos iniciativa. términos, Héctor Menchaca. En los mismos términos, Muñoz González Roxana. Diputado presidente. Delgado de la Torre